alimentarios, se apoyaba la producción de cereales, sobre todo el trigo, el cultivo del olivo y el de la vid, a los que se les añadía el pastoreo del ganado ovino. La cultura griega alimentaria se sustentaba en el modelo productivo y se componía principalmente de la utilización de 3 elementos básicos: el grano, el aceite y el vino, a los que se les añadía los lacticinios, sobre todo el queso. Entre los cereales, el trigo candeal y la cebada le servían para elaborar el pan, pasteles y gachas. Hasta el final de la época clásica, el cereal principal era la cebada y se consumía principalmente en las ciudades, especialmente en Atenas. A partir de la época helenística, empiezan a invertirse los términos, hasta llegar a una situación en la que el trigo predomina por completo. Las verduras eran consideradas como alimentos de pobre y se consumían crudas o cocidas, en ocasiones como guarnición, acompañados por un trozo de carne o de pescado. Las frutas, tanto las frescas como los frutos secos, se utilizaban como postre. Los pescados y los mariscos fueron muy apreciados por los griegos y gozaron de un amplio consumo, hasta el punto que algunos eran considerados como artículos de lujo. Los moluscos, sobre todo las ostras, se consumían en Grecia desde el Neolítico y la Edad de Bronce. La sepia y los calamares gozaron de gran fama. Al tratarse de un alimento perecedero, para conservar el pescado se desarrolló una industria de salazón. Había una salazón seca, en la que el pescado limpio y abierto se cubría con sal gruesa, formando capas, y una salazón húmeda, en la que los pescados se introducían en una salmuera, cuya concentración se mantenía constantemente añadiendo sal. Cuando el pescado estaba saturado, se pasaba a vasijas de barro para su transporte y comercialización. La carne se consideraba un alimento estimable y como norma general se preferían principalmente las hembras y los animales jóvenes. Entre los animales domésticos se comían los pertenecientes al caprino, ovino, porcino y vacuno, y de igual manera consumían las aves de corral, como el ganso, la paloma, el pato y las gallinas. La leche poseía cierta importancia, ya que se utilizaba la de la oveja, pero de igual manera la de la cabra. Entre sus derivados se consumía la leche agria, la cuajada y el queso, a los que se les atribuía más como un medicamento. En cuanto a la bebida, el vino era uno de los componentes principales, ya que se les atribuía un poder nutritivo y terapéutico. Horarios de la comida griega. Los griegos hacían 3 comidas que correspondían al desayuno, comida y cena. El desayuno se tomaba al amanecer y consistía en sopas de vino puro. En los tiempos homéricos, el desayuno era más fuerte, pues comprendía de una carne asada, pan y vino. Al mediodía se hacía otra comida, que era también ligera. La más importante era la cena, que se tomaba al ponerse el sol. En la ocasión de los banquetes, se iniciaba con los aperitivos, compuestos de queso, marisco, aceitunas, entre otros. Para pasar a la cena, se constaba de varios platillos, en los que se tomaban carnes y pescados. En ocasiones a la cena le seguía el desayuno, que estaba dedicado a la bebida. La transición entre uno y otro era el postre,
en donde se servían dulces, frutas y frutos frescos, que tenían la función de acompañar al vino. Los banquetes o simposia. Conocemos con bastante detalle el desarrollo de las reuniones sociales en la época clásica, pues son abundantes las fuentes literarias que lo describen. Los comensales estaban tumbados en lechos en torno a las mesas, moda que se introduce desde el Oriente y que era ajena a los usos de los griegos en los tiempos de Homero. El simposium era una reunión masculina de hombres iguales que bebían en tiempo que conversaban de múltiples temas, jugaban, recitaban poesías y oían música. Una vez retiradas las mesas en las que se había cenado y lavadas las manos, los asistentes se coronaban con mirto y flores, se perfumaban con aromas y hacían una libación con vino puro contenido en una copa que pasaba de mano en mano y con la cual se brindaba a la mutua salud. Después se elegía al simposiarca, que sería el encargado de dirigir la reunión, a tener que no hubiera excesos y se cumpliera el protocolo. También cuidaba de que las mezclas del agua y del vino fueran las adecuadas. Su papel era importante, ya que el simposium es a la vez ocasión festiva y cultural, incluso pedagógica, en la que los más jóvenes aprenden a comportarse de forma aristocrática y que los instruidos al oír las conversaciones de los asistentes de mayor edad. Por eso las mezclas han de permitir que pueda beber largo tiempo sin llegar a embriagarse. Las sucesivas libaciones iban intercaladas de cantos de himnos a son de la flauta y del ofrecimiento de frutas, bollos y frutos secos, que estimulaban el deseo de beber. Se comenzaba con copas pequeñas para terminar con copas mayores que habían de beberse de un solo trago a la salud del comensal que estuviera a la derecha. Con frecuencia, los simposios se organizaban en casas de cortesanas y finalizaban con orgías en honor de Afrodita y con cantos de Dionisio. La diversidad en la cocina. En la literatura griega encontramos observaciones sobre las distintas tradiciones culinarias en Grecia. Así se conoce que los atenienses eran parcos en sus celebraciones y les gustaba tomar alimentos de la tierra preparados por separado, intercalándolos con algunos productos exóticos. Más frugal era la comida de los espartanos, que usaban como únicos condimentos la sal y el vinagre. En sus banquetes solo se consumía el pan de cebada, el cerdo cocido, junto con una sopa hecha con sangre que le daba color negro. Los habitantes de Tesalia se consideraban grandes glotones, como los beocios. En sus banquetes, que duraban todo el día, había muchos platos en los que se mezclaban distintos alimentos y abundaban los trozos de carne. La Magna Grecia y Sicilia eran regiones ricas, patria de famosos cocineros. La cercanía del mar tiene su reflejo en los platos de pescado. Ahí se preferían los sabores fuertes, con salsas a base de queso, vinagre y salmuera de silfio. Otras diferencias en la comida de los griegos no guardan relación con las regiones, son muestra de la posición social de las familias. Los alimentos exóticos que proceden de lejos o los que son muy escasos y tienen en el mercado un precio elevado no están al alcance de todos. Las familias campesinas se conformaban con pan de cebada, que era la masa, en vez del trigo, con verduras como la ortiga y la malva, que crecen espontáneamente, con los higos secos y las legumbres, que aportaban las proteínas a su dieta. En las ciudades, la alimentación de los pobres se apoya con los cereales y productos que pueden comprarse en el mercado, como pescado y algunas carnes. Los reyes, en cambio, estaban llenos de lujos en su alimentación, puesto que bebían vino puro y comían animales asados enteros en el horno, los cuales se caracterizaban por ser exquisitos, ya que utilizaban una gran variedad de salsas.